quiero invitar a que abramos la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Hace unos minutos atrás Sergio leyó un texto allí que fue la lectura bíblica. El apóstol Pedro escribe, he estado revisando bastante las cartas de Pedro. Normalmente uno habla y predica mucho más de las cartas del apóstol Pablo. Pero las cartas del apóstol Pedro también tienen conceptos muy interesantes que pueden ser muy útiles para nuestra experiencia espiritual. Sergio leyó un texto que es Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 4. El apóstol está escribiendo, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En este texto, el apóstol está haciendo una referencia a Cristo. A eso es. Él dice, él llama, estimula, nos dice, acerquémonos a Cristo. No usa la palabra Cristo, sino que más bien va a usar, podríamos decir nosotros, una ilustración de las tantas que existen en la Biblia para poder referirse a Cristo. Hay muchas figuras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tienen como propósito mostrar a Cristo. Y cuando se usan figuras para nombrar a Cristo, tienen como propósito ir destacando cierto aspecto del ministerio de la persona de Cristo. Ahora, aquí el apóstol dice, acerquémonos a él, piedra viva. Piedra viva. Y es interesante notar cómo él va a hablar y va a decir fundamentalmente dos cosas. Primero, esta piedra viva, dice, es desechada por los hombres. Desechada por los hombres. Y aquí nosotros podríamos ver que este es un concepto que se desarrolla, mis queridos hermanos, a lo largo de toda la Escritura. A lo largo de toda la Escritura. ¿Y cuál es este concepto? La relación, la postura del hombre frente a Dios. Y cuando estoy diciendo hombre, estoy usando el lenguaje bíblico. Estamos apuntándonos, mis queridos hermanos, a la postura del ser humano frente a Dios. ¿Cuál es la postura del ser humano frente a Dios? Y cuando uno lee la Escritura, cuando uno mira cómo está expresado el mensaje, se da cuenta que en realidad la postura del hombre frente a Dios pueden ser solo dos. Lo acepta, lo reconoce como Dios o sencillamente lo desecha. Eso es. Y eso está mostrado a través de distintas figuras en la Biblia. Probablemente donde esto queda con mayor claridad expresado es en el libro de los Salmos. Como el libro de los Salmos muchas veces está hablando de los justos, de los malos, los justos y los impíos. Aquí él pone a Cristo, piedra viva, primero dice, desechada por los hombres. Y nosotros encontramos una realidad. A pesar de que Dios se hizo hombre en Cristo, a pesar del ministerio, de su muerte, de su resurrección, de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación del ser humano, hay una buena cantidad de personas que lo desechan, lo rechazan, no quieren. Sin embargo, está ahora la otra posición, como el apóstol la menciona, que fundamentalmente es la última línea del verso 4, donde dice, más para Dios es escogida y preciosa. Ahora viene la otra visión. En realidad aquí se trata de expresar un poco acerca de la naturaleza del ministerio de Cristo. Para Dios, mirado desde la perspectiva de un Dios de amor, de un Dios de salvación, de un Dios que da, de un Dios que entrega, un Dios que viene, un Dios que se hace humano. Cristo, dice, entonces es una piedra viva, escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Y aquí empieza, mis queridos hermanos, podríamos decir nosotros, un concepto fundamental que uno debe tener en lo que es mayordomía.
¿Y cuál es este concepto fundamental? ¿Cuál es nuestra mirada frente a Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Y nosotros podríamos decir ahora específicamente, mis queridos hermanos, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es? ¿En qué lugar estamos? ¿Es para nosotros Cristo piedra viva? ¿Es para nosotros Cristo escogida y preciosa? Una piedra viva escogida y preciosa. Entonces, claro, cuando uno mira este mensaje y estamos aquí nosotros, un grupo de hombres y mujeres que creemos en Cristo, ya sea los que estamos acá en el templo, los que están en su casa, un grupo de hombres y mujeres que creemos en Cristo, por supuesto, mis queridos hermanos, para nosotros Cristo es piedra viva. Para nosotros Cristo es piedra viva, escogida y preciosa. Porque en Él tenemos todos. En Él nuestra vida cobra sentido. En Él nuestra existencia tiene sentido. Por lo tanto, para nosotros Cristo es todo. Entonces, con eso podríamos decir nosotros, con ese concepto, el apóstol Pedro, va a escribir el verso 5. El verso 5 tiene, no sé si 3 o 4 frases, 3 o 4 conceptos que son muy interesantes. Son muy interesantes. Indudablemente no podemos nosotros tomar estas 3 o 4 frases que tiene el texto y profundizarlas completamente, porque no es el sentido y el tiempo tampoco está. Miren, dice el apóstol primero: mas vosotros, como piedras vivas. Interesante esto, porque Pedro primero se refiere a Cristo como piedra viva. Bueno, aquí hay un contraste. Yo no sé si hay algo que sea más muerto que una piedra. Piensa en una piedra antes. ¿Cómo son las piedras? Duras, frías. Así es una piedra, ¿cierto? Pero interesante cómo aquí el lenguaje bíblico dice Cristo es piedra viva. Ahora, ¿por qué? Porque esto está mirado, y aquí lo vamos a ver más bien en el verso 5, está mirado, hermano, desde la perspectiva de la construcción. Cristo es la piedra viva. Ahora, el apóstol dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque uno de los conceptos que presenta la Biblia es que cuando una persona acepta a Cristo, comienza a participar de la naturaleza de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora los creyentes también pasan a participar de algo que es propio de Cristo. ¿De qué? Ser piedra viva. Y el apóstol dice, ahora, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual. Y aquí hay un primer concepto, edificado como casa espiritual. Y yo creo que lo que apunta aquí, podríamos decir nosotros primariamente, fundamentalmente, tiene que ver con el crecimiento. Las construcciones, las edificaciones, comienzan desde abajo, desde los cimientos, y van creciendo. Le pasa a usted, por ejemplo, que pasa por, no sé, por alguna calle de su ciudad, de su barrio, están construyendo algo. Usted pasa, ve algunos, no sé, podríamos decir madera, fierro, con la que las personas construyen. Pasa usted y después pasa 2 semanas más y ya ve encontrando que está muros levantados, y después se demora en pasar 1 mes más y ya está un techo puesto. ¿Cuál es el concepto? Se va creciendo. Hay un crecimiento. Entonces, lo que el apóstol me está diciendo aquí, que nosotros también, acercándonos a Cristo, participando de la naturaleza de Cristo como piedras vivas, podamos ser edificados como casa espiritual. Es decir, el plan de Dios es que en nuestra vida nosotros podamos crecer espiritualmente como casa espiritual.
Y este es un concepto que no solamente desarrolla el apóstol Pedro, sino que lo desarrolla la Escritura. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros lleguemos a ser templos, casas espirituales, donde primariamente y fundamentalmente pueda habitar el Espíritu Santo. Y podríamos buscar, no lo vamos a hacer ahora, pero podríamos buscar algunos textos de la Escritura que hablan acerca de esto. Crecer como una casa espiritual. Ustedes saben, mis queridos, que desde la muerte de Cristo, desde que Cristo murió en el Calvario, el templo que el pueblo de Israel tuvo durante tantos años perdió todo su sentido, porque se cumplió finalmente el símbolo. Ahora se cumple completamente. Y el templo tenía entre su propósito, y podríamos decir, el propósito fundamental del santuario del templo, era que en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que la presencia de Dios se manifieste, y más que se manifieste, puede ser una realidad en cada una de nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros encontramos en la Escritura promesas de parte de Dios, reiteradas, de que en realidad el plan de Dios es que todos nosotros podamos ser morada del Espíritu. Que el Espíritu Santo more en nosotros, viva en nosotros. Y saben, cuando uno mira la Biblia, nosotros podríamos decir, hay varias cosas que están en torno a esta realidad de que el Espíritu Santo viva en nosotros. Pero el Señor Jesucristo, no sé si decirlo de esta manera, ¿no? Pero el Señor Jesucristo pone como el primer paso para tener el Espíritu en nuestra vida, es orar y rogar por la presencia del Espíritu Santo. Ustedes conocen el texto del Señor Jesucristo que dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y fíjense que allí podríamos decir nosotros está el primer acento, el primer énfasis del ministerio de la mayordomía. Primero Dios, una vida de comunión con Dios que sea verdadera, real, no solamente propósito, tener todos los días un tiempo para presentarnos delante de Dios en oración y entre otras cosas, rogar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo, hermanos, solo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hará que nuestra vida sea una casa espiritual. Ahora miren, el texto sigue. Casa espiritual, luego el apóstol dice sacerdocio santo. Este también es un concepto que está, podríamos decir nosotros, expresado en toda la Escritura. Sacerdocio santo. Y cuando, ustedes saben, mis hermanos, hermanas, que cuando se usa específicamente el término santo, no está apuntando necesariamente a esa santidad que nosotros asociamos a una impecabilidad o ausencia completa de pecado, sino que está más bien usando el concepto de una vida, un sacerdocio consagrado completamente al servicio de Dios. Si ustedes me permiten poner un ejemplo. Por ejemplo, este templo donde nosotros estamos hoy día. Este es un edificio, una casa. Y está construido con materiales de construcción que se usan para construir distintas construcciones en este mundo.
Con los materiales que tiene este templo, usted puede construir una casa, puede construir un local comercial, puede construir un lugar de entretenimiento, algo deportivo, lo que usted quiera. Pero esta construcción, esta casa, tiene un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico? Está usado solo con un propósito del culto religioso, de algo sagrado. Y eso lo hace diferente. Eso lo hace diferente. Entonces, cuando el apóstol nos está diciendo, mire, ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, está hablando de algo que va todavía mucho más profundo, de que nuestra vida, en los términos más completos, en los términos más absolutos, pueda ser una vida que esté dedicada completa al servicio a Dios. Al servicio a Dios. Y no un servicio parcial. Me da la impresión de que nosotros hemos llegado a entender que el servicio a Dios es parcial. Es cuando estoy en ciertos momentos de mi vida. Es cuando estoy en ciertos días de mi vida. No, el concepto es el siguiente. Nuestro servicio a Dios tiene que ser completo, 100% santo, en donde estemos. En el momento del día que estemos, nuestra vida debe ser un sacerdocio santo. ¿En qué término? En términos de una vida consagrada a Dios. En lo que sea. Independiente de lo que usted haga, independiente, por ejemplo, de lo que usted ocupe su tiempo, independiente de lo que usted trabaje, donde esté, que sea un sacerdocio santo, dedicado al servicio de Dios. Y luego el apóstol dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Ustedes saben que en el templo antiguo, y no solamente en el templo del pueblo de Israel, que era la casa de Dios, esta era una costumbre que también estaba en las religiones paganas. En los templos era el lugar donde se hacían los sacrificios. No se hacían sacrificios en cualquier parte. ¿Dónde se hacía el sacrificio? En el templo. Allí se hacían los sacrificios. Y los sacrificios están ligados ¿con qué? Con sacrificar vidas. En el pueblo de Israel se sacrificaban la vida de los animales. Allí llegaba el animal y el animal era sacrificado, se le daba muerte. Ese era el sacrificio que se hacía. Ahora, el apóstol nos está llamando para ofrecer sacrificios espirituales. Y si nosotros estamos viendo que son sacrificios espirituales, no necesariamente un sacrificio de dar muerte a una ofrenda, sino que tiene que ver con una entrega espiritual completa. Y es interesante porque el apóstol en la última frase del texto pretende, podríamos decir nosotros, explicar lo que es un sacrificio espiritual. Y él dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Un sacrificio espiritual aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque pueden haber sacrificios que no sean aceptables a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la figura? Siempre recorremos a ella, de la figura que está tan temprana en la historia de la humanidad. ¿Cómo se presenta Caín y Abel delante de Dios en sacrificio? Bueno, el registro bíblico específicamente dice que Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Ahora, ¿por qué? Porque indudablemente el sacrificio espiritual que nosotros hagamos tiene que ser aceptable delante de Dios. Podríamos decir nosotros, hermanos, bajo las condiciones que Dios espera. Y esto me da la impresión de que en nuestros días, hermanos, tiene una dificultad mayor. Ahora, ¿por qué quiero decir que en nuestros días tiene una dificultad mayor? Porque ya hace algunos años, hace algunas décadas,
que ha venido posesionando en la mente de las personas, especialmente de las nuevas generaciones, especialmente en las nuevas generaciones, un humanismo exacerbado. ¿A qué quiero decir con un humanismo exacerbado? En donde toda la importancia se pone en la persona, en la persona. Lo voy a expresar de esta manera. A nosotros se nos ha ido reiterando y reiterando que en realidad quien debe determinar lo que es bueno para ti o quien debe determinar cómo es tu vida, eres tú mismo. Y aún más, se nos enseña de que nadie está en condiciones de decirte cómo ordenar tu vida. Entonces, y miren, ese concepto filosófico que impera entre nosotros, porque aunque nosotros seamos cristianos, no somos inmunes al pensamiento. Y vuelvo a reiterar, especialmente en las generaciones nuevas, en los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ese pensamiento ha ido quedando entre nosotros. Ahora, el apóstol nos dice, miren, este es el concepto. Si nosotros pudiéramos empezar a resumir, miren, acércate, tómate de Cristo como piedra viva, para que vuestra vida sea construida como un templo del Señor, en donde primariamente pueda morar el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que dirija tu vida, que sea el Espíritu que te haga un sacerdocio santo las 24 horas del día, donde estés, a la hora que estés, puedas estar prestando un servicio santo. Y luego entonces, ¿para qué? Ahora para presentar sacrificios. Y el sacrificio tiene que ver, mis queridos hermanos, no necesariamente con un esfuerzo. A veces uno dice, miren, a ver, miren lo que hice y me costó tanto sacrificio, porque ponemos el sacrificio como un sinónimo de esfuerzo, de trabajo. Eso es el sacrificio. Y si queremos ponerle un poquito de sufrimiento. Pero el sacrificio tiene que ver más bien, hermano, con una entrega completa de nuestra vida. Eso es, entregar nuestra vida. El apóstol Pablo tiene un texto que ustedes lo conocen bastante bien, Romanos capítulo 12. Ahora pues, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Pero un sacrificio, hermano, una entrega de nuestra vida completa, pero esa entrega bajo las condiciones de Dios. Ahí donde el apóstol dice que sea agradable o aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en realidad tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío. Y a pesar de que estoy diciendo, tenemos un gran desafío, pero el desafío es personal. Si me permiten, hermano, el primer desafío lo tengo yo como persona. El desafío lo tiene usted. ¿Y cuál es este desafío? Es que nosotros podamos hacer una entrega completa de nuestra vida a nuestro Dios. Y de esto hemos hablado mucho. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esto. Yo no sé cuántas veces usted ha sido exhortado a esto. Sin embargo, a pesar de esto, algo pasa de que nuestra entrega no llega a ser completa. Y probablemente, mis queridos hermanos, este sea el punto central de nuestra relación con Dios. Este puede ser el punto central de la mayordomía cristiana.
Cuando nosotros hagamos una entrega completa, total a Dios, las demás cosas que ve mayordomía van a ser una consecuencia, un fruto de una entrega completa a Dios. Y hablo, por ejemplo, de nuestro tiempo. Hablo de nuestra capacidad de servicio. ¿Ha pensado usted, por ejemplo, cuánto está sirviendo usted a los demás? ¿Cuánto está sirviendo a Dios a través de la vida de los demás? ¿Le está haciendo un bien a alguien? ¿Está atendiendo a la necesidad de alguien? Ese es un sacerdocio santo. Atender las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Bueno, y podríamos, quiero mantener una línea, podríamos hablar de muchas cosas más, pero este es el verdadero desafío. Hermano, este es el verdadero desafío. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificada como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que por la gracia de Dios, estos textos puedan ser nuestra experiencia y que a través de nuestra vida Dios pueda obrar en favor de la humanidad, en favor de los hombres y mujeres, porque el tiempo es breve, Cristo viene pronto y debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Miren, quiero dejarle un desafío. Tómese parte de la tarde para reflexionar sobre esto. ¿Puede, por favor, en algún momento de la tarde volver a tomar su Biblia y leer de nuevo estos textos? Con un poquito de reflexión, con un poquito de meditación. Volver sobre estos textos, porque aquí hay un mensaje que el Señor quiere entregar para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, hermanas, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Para los que estamos acá en el templo, para los que están en vuestras casas, un abrazo cariñoso y que tengan un hermoso sábado.